Bueno, aquí estamos. Les decía que íbamos a hablar con las hijas de Coqui. Ahí está Macarena Ruiz y Almudena. ¿Qué tal, Macarena? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Un gusto estar con vos. Igualmente, ¿cómo estás, mi querida Almudena? ¿Cómo te va? Súper bien, Leo. A full estamos acá con Maca. ¿Cómo estás vos? Bueno, muy bien. La primera pregunta es algo que ya la gente mucha sabe, pero no todo. O sea, continúa el movimiento de Tañarandí como se hacía, es decir, esta Semana Santa, que ya estamos a la previa, igual que siempre. Sí, hace un mes exactamente empezamos a trabajar y el ambiente acá se siente igual a cuando estaba mi papá. Hay mucho ambiente de trabajo, de organización, de gente que entra, gente que viene gente que se está sumando. Es muy lindo el ambiente que se crea durante este tiempo. Seguro, y sé que también mucha gente que no pudo ir, como es mi caso, que amagué varias veces irme y no había lugar, no encontraba, no sé qué, no quería ir y volver, y bueno, me perdí en ese momento, pero por suerte ustedes van a continuar el legado y esa es una muy buena noticia. Si les parece, yo quiero compartir con ustedes algunas imágenes de un material que se realizaron con Tana Shembor y con Maneglia, la productora de ellos. Y ya mi mamá sabía de que yo era muy hábil para recortar cosas. Dice, vos me vas a ayudar porque vamos a hacerle a tu hermana una torta. Y esa torta era un barco. Llegó el día del cumpleaños. Cuando las tías llegaban, decían, qué trabajo, Rosa. En un momento dado le dije a mamá, me parece que tus parientes son muy envidiosas y no dicen que la torta está linda. Y entonces mi mamá me dijo algo, lo que hicimos para tu hermana es el trabajo, porque eso no vamos a comprar en una mercería. Puede haber otras cosas más lindas que esta torta. El esfuerzo no se compra. Yo realmente empecé a pintar o a dibujar ya desde el jardín. Y al jardín yo me fui más o menos teniendo 2 años, porque me encantaba ver cómo dibujaban, cómo pintaban. Me fascinaba más que jugar a la pelota o más que otra cosa. Yo llegué a los 6 años y ya podía entrar en el jardín, como tenía ya 4 años de jardín, y ayudaba a los otros compañeritos. Me gustó mucho eso del esfuerzo no se compra. Qué hermosa frase, ¿no? Era una historia que repetía mucho. Almu sabe porque era la que le acompañaba siempre a hacer las charlas y hablaba mucho de ese tema y que hoy es como también el estandarte del evento tan grande, que todo se hace artesanal, ¿verdad? Todo ese es como eh, lo que le identifica, ese trabajo artesanal que él, había muchas formas de hacer a lo mejor el trabajo un poco más rápido o con alguna tecnología que nos ayude a hacer un poco más perfecto todo, pero a él le gustaba ese trabajo artesanal y conecta mucho con esta historia de la torta para mi tía en sus 15 años. Yo le preparaba el PowerPoint, por eso es que la acompañaba siempre a las charlas. Y también creo que es algo que mi papá inculcó en nosotros. No te digo solo por la historia, sino por la forma de trabajar. Ujú. Maca te estaba diciendo que se siente el ambiente de siempre, y la verdad que sí, se siente el ambiente previo a la Semana Santa, al no respirar de tanto trabajo que hay, a todo ese movimiento, a toda esa gente que llega, cosas que hay que hacer aquí y allá. Y creo que es lo mismo, pero sin Coqui, ¿verdad? Creo un poco que es lo mismo, pero sin Coqui. Y de repente eso a nosotras nos hace hacer, por ejemplo, Coqui tenía 20 años ya de hacer cuadros vivientes. Entonces tenía una experiencia que a él le permitía decir, vamos a hacer así, asada, asada, porque ya sabía cómo funcionaba todo. De repente Maca y yo tenemos que probar de a uno, ver si una luz funciona o no.
probar de vuelta, otro ensayo, no, cambiemos todo, no, pintemos todo de vuelta. Y ahí hay un triple trabajo que realmente a uno le hace decir como, qué trabajo todo esto. O de repente también, mira todo lo que hacía papá, ¿verdad? Y yo creo que ahí, en eso, por lo menos yo encuentro una satisfacción muy grande, porque ahí en ese qué trabajo o el esfuerzo que ponen todos, porque somos un equipo muy grande, ahí es donde está el valor de todo esto que se está haciendo. A mí me gustó también una parte que quiero compartir con ustedes de tu papá, del padre de ustedes, de Coqui, cuando él cuenta que se fue a Europa, ¿no? Él cuenta que se va a Europa. eh, Allá aprendió mucho. Bueno, cualquiera quiere irse a Europa, ¿no? Digamos, siendo artista, ¿no? Obviamente que es como el lugar donde hay que estar. Esa capacidad de crear se debe ejercitar y ese es el papel del artista, el ejercicio de la creatividad. Con esas ideas pensé, creo que mi obra realmente no está en Europa, sino está en mi pueblo. Tenía que volver a ejercitar la creatividad con la gente en mi pueblo natal. Y realmente volví con una propuesta ya también del municipio y ellos querían que alguien diseñe la entrada al pueblo. Bueno, es genial esto, ¿no? Porque finalmente lo que él dice es, bueno, tengo que volver a mi pueblo, a llevar todo esto que aprendí. Había algo que él hacía y a mí siempre como que me marcó mucho, ¿verdad? También hasta como de sin querer, ¿verdad? Sin que uno quiera, hay cosas que de tu historia que te marcan y que te guían un camino. Y algo que me marcó mucho de él era, él hacía cosas que por ahí uno piensa, esta no es la fórmula para el éxito, ¿verdad? Uno piensa que por ahí la fórmula del éxito justamente es ir a Europa, estar entre, bueno, seguir tendencias, seguir modas, estar en el ruido, ¿verdad? Y él siempre iba, como que se enteraba, le gustaba estar informado, pero siempre iba al lado contrario. Entonces, cuando él me dijo, por ejemplo, que iba a hacer el altar de maíz, ¿verdad? Me acuerdo, tengo muy presente en la memoria cuando me dijo que quería hacer un altar de maíz y coco y que él esperaba que una reacción de que yo le diga, qué buena idea o algo. Yo me quedé callada porque a mí no podía imaginarme lo que sería eso, ¿verdad? No podía imaginar, no podía armar el retablo con esos elementos y al final salía hermoso. Por ahí te parece una fórmula que decís que es no tiene sentido, pero cuando él, cuando él hacía, quedaba una cosa tan increíble que aprendí a decir, cuando me dijo ya que iba a hacer, quería hacer el rostro de Chiquitunga con rosarios, yo dije, qué buena idea, le dije ya directamente, ¿verdad? Porque sabía que iba a quedar bien. Era muy auténtico en ese sentido y por eso para mí le considero un artista y que marcó mucho también a mí personalmente como pintora también, ¿verdad? Y es lo que elijo hacer con lo que aprendí. Sí, bueno, yo creo que todavía no llegamos al punto, perdón, Almudena, te doy la palabra de, em, ¿cómo decirlo? Yo creo que todavía no llegamos al punto de entender ante qué semejante artista estamos. Yo creo que esto va a llevar muchas décadas. Probablemente los hijos de ustedes lo van a dimensionar de otra manera, ¿verdad? O sea, todo el mundo sabemos la calidad de Coqui, pero cuando tomemos distancia de todo lo que hizo y vamos a seguir viendo cosas aquí por si alguno no vio antes, cuando vos mencionabas estos retablos, y vamos a ver, realmente uno se queda choqueado, dice, wow, ¿qué es esto? Es un golpe al corazón. ¿Ibas a decir algo, Almudena? Porque yo te quería preguntar algo sobre ese reloj solar que está ahí en la entrada, que me llama mucho la atención, pero contame, ibas a decir algo Sí, antes. nada, agregando lo que decís ahora también, Sí, te quería decir que sí, que esa distancia es necesaria para entender y nosotras nos cuesta mucho entender porque es nuestro papá, imagínate. claro. Entonces, dimensionar a veces no es difícil,
A mí por lo menos me interesa mucho la historia de mi papá, es como algo que me interesa contar, me interesa y siento que no la puedo ver del todo, ¿verdad? Que me cuesta por eso, que estoy muy cerca. Y de lo que iban hablando nomás de volver a su país, que decía, ¿verdad? No, no apuntar a Europa, no apuntar a las fórmulas del éxito, como dijo Maca. No solamente era volver al país, sino también era volver de Asunción, porque él estaba en Asunción en Ujú. ese momento. Y él es de acá, él es de San Ignacio. Entonces, esa vuelta a San Ignacio yo creo que fue algo muy importante, esa vuelta a su pueblo, como ya dijiste también, porque él empezó algo en el 92 acá, empezó a construir justamente el reloj solar, y a partir de ahí también empezó la celebración de la Semana Santa. Y él empezó la celebración de Semana Santa obviamente más chiquita que lo que es ahora, pero empezó algo que continuó y que de alguna manera en los primeros años, hasta el 97 todavía lo planeaba tener medio a distancia, porque él trabajaba, o sea, era artista allá en Asunción, o sea, vivía en Asunción y tenía esto acá cada Semana Santa. Pero en un momento él se da cuenta de que su compromiso tiene que ser mayor, que tiene que ser contañante, que tiene que hacer algo ahí, ¿verdad? Que no puede ser solamente como un periodo de tiempo, sino todo esto que finalmente terminó siendo, que es venir al lugar en donde él quiere construir esta obra. Pero hablando del tema de esa época que estás diciendo, Almudena, quiero también compartir con ustedes y con la audiencia otro momento. Los caciques que se sumaron a la Paysandú tuvieron en batallas, en guerra, con otros caciques que no querían la presencia de los jesuitas o la presencia de españoles. Por eso en el año 1992, cuando se cumplían 500 años de la llegada de Colón a América, nosotros bautizamos a Tañarandé, tierra de los irreductibles, en homenaje a aquellos caciques indígenas que no querían ser reducidos y mantenerse en su cultura, en su forma de ser. Me gusta mucho también esto, la reivindicación, digamos, de los pueblos indígenas realmente y de esa fuerza, ¿no? Que ellos tenían y que son nuestras raíces, finalmente. Yo creo que tenía, uno le gustaba mucho la historia a él también, le gustaba muchísimo, eh, pero también tenía, yo creo, algo que ver con él, ¿verdad? Que él también como que no quiso pertenecer, ¿verdad? Al ritmo de la ciudad y por eso también vino, ¿verdad? Así como los indígenas también se resistían a, a acomodarse, digamos, al horario occidental o al europeo, ¿verdad? Entonces, por eso él hizo, en parte le representa también a él ese monumento, el reloj solar, que era, si bien él dijo después que era una obra un poco muy conceptual con el que la gente no supo conectar o Ujú. no pudo, entonces se volcó más a la religiosidad popular, al arte popular, pero a mí siempre también, así como vos, me gusta mucho el concepto de esa obra, que creo que a él mismo le representa. Sin dudas, sin duda. Almudena. Esa obra tiene para mí que ver mucho con él también, como dice Maca, porque en algún momento cuando yo le pregunté de dónde había sacado la idea, porque él siempre decía, yo recurrí a mi biblioteca y en algún momento lo discutimos, él habla, cuando construye el reloj solar, habla de que el problema real para entre el choque de los jesuitas y los indígenas fue la cuestión del tiempo, del uso del tiempo. Entonces, en la cultura de ellos era, el tiempo se veía de manera más cíclica. El maíz tenía su tiempo, las cosas tenían sus tiempos propicios. Sin embargo, los jesuitas empezaron a poner el horario, a campanadas, empezando a ordenarles, ahora tienen que trabajar, ahora tienen que hacer esto, ahora tienen que... Y eso construye obviamente un ritmo de vida distinto, ¿verdad? Acá hablamos de un choque de cultura, pero en general él hablaba mucho del ritmo de vida en general que ocurre, donde uno no hace las cosas a su tiempo y vive, ya no es dueño de su propio tiempo, ¿verdad? Él hablaba mucho de eso, sin tener que atajarse de esa historia, también hablaba de eso en general.
de cuando uno ya no es dueño de su tiempo, era lo que a él le tocaba mucho, ¿verdad? Entonces, nosotros discutíamos un poco de si realmente era la cuestión del tiempo el problema, la cuestión del horario el problema que tuvieron con los jesuitas, porque yo le decía, no es solamente eso, es la religión que se impuso o es la monogamia que se impuso, o sea, son muchas cosas impuestas, pero a él le tocaba y él decía, no, es el tiempo. Y eso tenía mucho que ver con lo que para él, con lo que él empatizaba con esta cultura a la que se le viene a imponer una forma de, un ritmo de hacer las cosas. Y eso es como el monumento este está puesto como una cosa en conflicto. Hay hay una imagen de unos caciques que fueron los que llamaron a los jesuitas mirando hacia un lado, hacia el ocaso, y los que se resistieron, los que se enojaron porque vinieron a imponerle este tiempo y le vinieron a imponer todo esto a los jesuitas, que son Yesu y Potiraba, mirando hacia el amanecer. Entonces, más o menos era una puesta en conflicto todo eso, que a él le interesaba mucho y que tenía que ver con una idea que él desarrollaba y te la hablaba así, explayándose. Pero como dice Maca, el fracaso, no quiero decir fracaso porque es una obra que algo te causa también, pero la razón por la cual él no fue haciendo más otros relojes solares eh, fue porque él tenía que pararse a explicar esa obra para que se entienda esa idea. Era como un poco más conceptual. Es No era tanto una maravillosa, o sea, a experiencia, mí era me, algo. perdón, es maravillosa, realmente es maravillosa. Es otra de las genialidades que no. Las obras no tienen por qué ser explicadas tampoco, ¿no? O sea, evidentemente, cuando uno a veces se va a un museo y se pone un auricular y te explican un cuadro, bueno, a veces uno, bueno, aprecia mejor ciertas cosas, pero el primer impacto tiene que ser lo que uno siente, ¿no? Vamos a hacer una breve pausa, chicas, y vamos a volver luego, pues ya quiero hablar de las velas, de la PEPU, de los estacioneros, de los cuadros vivientes. Vamos a meternos ya en eso que todo el mundo realmente es lo que más recuerda, digamos, de estas puestas, casi puestas en escena de todo un pueblo y de todo el país, porque la gente y va a seguir yendo a Tañarandí. Hacemos una pausa. Y ya volvemos. Dale, Un ratito. Bueno, seguimos aquí en en la segunda parte de nuestro especial sobre Coqui y vamos a ir comentando con Macarena y con Almudena distintas cosas que son muy interesantes del proceso, porque cuando uno ve Tañarandí, bueno, ve muchas cosas hermosas. Por ejemplo, la historia de las velas y de la pepuco. Cuéntenme cómo es ese proceso. A ver quién empieza. Bueno, yo desde que tengo 4 años que se hace la Semana Santa, eh, no recuerdo yo la primera Semana Santa, pero por lo que justamente hace poco estuvimos hablando con mi mamá, nos contaba que fue algo familiar. Estaban reunidos acá en la barraca, los primos, los hermanos y mi abuela también, la mamá de mi papá, y ella sentía no poder participar de un Via Crucis, entonces mi papá le dijo, yo te voy a armar el Via Crucis, y él le hizo un camino de velas, iban rezando. Tanto le gustó a todos los que estuvieron ahí que al año siguiente le dijeron, vamos a hacer otra vez. Y así fue como Semana Santa fue creciendo realmente, por una forma muy espontánea y muy orgánica. ¿Y cómo es para que la gente entienda cómo es Almudena digamos, se corta la fruta, cómo se pone grasa de animal, cómo es la cosa? la vela de Apepú, no sé bien en qué año se empezó a incorporar. De hecho, nuestros padres se olvidaban también ya de en qué momento eso apareció, pero fue un momento en que todo se fue volviendo un poco más estético, más una obra de arte, ¿verdad? Se fue transformando ese detalle para mi abuela en esta obra de arte que es el Viernes Santo de Tañande. Y uno de los elementos fue la vela de Apepú, que es un tipo de vela que se hacía en las reducciones jesuíticas. Entonces mis padres fueron investigando sobre eso para como, como qué elementos podían utilizar y además también era un elemento que ellos hacían, mi papá cuando era chico, con las procesiones que se hacían o las Via Crucis que se hacían en San Ignacio. Él vivía en la esquina más o menos de como que enfrenta a la iglesia
y con su mamá hacían también esos apepús, o sea, como que era una tradición ya de su infancia. Frente a su casa tenía un árbol de apepú y de ahí eso se cortaba, hasta ahora es lo que hacemos, ¿verdad? Se juntan los apepús, que son 20.000, se corta eso, se le quita todo lo de adentro y queda como la cáscara, como una cosa así hueca. Después eso se le pone una mecha, como un hilo, que se pega con arcilla y luego se recarga con grasa de vaca. Y ahí se forma la velita, ¿verdad? Esa es una velita la que te estoy describiendo, pero hay 20.000. Es un trabajo muy grande que se hace durante toda esa semana de la Semana Santa porque es un elemento también natural que no podemos empezar a hacer ahora porque ya no va a estar bien para el momento. Es como que se va a pudrir. Entonces se hace durante toda esa semana un trabajo muy intensivo y tiene todo un camino estético que mi papá buscó, como por ejemplo que primero hacían unas cuantas velitas nomás, después se dio cuenta de que la iluminación tenía que ser ya mucho más grande porque ya se estaba acostumbrando, ya todos estaban acostumbrados a la luz eléctrica que alumbra muchísimo, entonces tenían que ser muchas velas para que genere el impacto que él necesitaba. Y además es también, además de la imagen que ves cada año de Tañarandú, así toda iluminada y preciosa, hay una experiencia muy grande en cómo eso huele. O sea, la grasa de vaca tiene un olor específico, pero que es como que te deja así como en trance eso, más la procesión, más el fuego de las antorchas, más el canto de los estacioneros. O sea, es toda una experiencia más allá de la imagen y el sonido, creo yo. Sí, sí, sí. También en el documental tu papá cuenta eso, ¿no? De cuando pusieron las primeras velas, como que le venían los recuerdos de esas Semanas Santas de antes, digamos, ¿no? Las que se hacían en casa, en las pequeñas casas, cada uno en su casa en la dimensión que podía, ¿no? Y Macarena, contame el caso de los estacioneros. ¿Cómo es el tema de los estacioneros, la procesión con la Virgen? Bueno, la procesión inicia al principio era en la capilla de Tañanandú, o sea, no al principio, en realidad hace unos cuantos años, bastantes años ya que venía desde la capilla. Eso tuvo que cambiar por una cuestión de, bueno, de practicidad porque se hizo el camino de empedrado y caminar muchos kilómetros en el empedrado por ahí dificulta mucho. Entonces, hasta donde es camino de tierra, se hace todo ese trayecto, desde donde empieza el empedrado y se une con el camino de tierra hasta la barraca, eh, que son más o menos casi 2 kilómetros. Eh, una vez que llega, todo ese camino está iluminado por 20.000 APPUs, como Almu contó, con 400 antorchas y con faroles que lleva la gente. Eso a su vez se acompaña con el canto de los estacioneros. Ellos vienen ya, creo que desde el tercer año que empezó la Semana Santa, que ellos se unen todos los años a cantar durante la procesión. Y toda esa procesión con el canto, como dice Almo, es una experiencia de los cinco sentidos: el olor a pepú, de la grasa, el fuego, el canto, la iluminación. Es una experiencia muy envolvente que, bueno, al llegar a la barraca, se realiza el descendimiento del Cristo y una vez terminada todo ese ritual tradicional, es, empieza la otra parte, ¿verdad? Que es como la parte la que nos permitimos cada año ir cambiando, crear cosas nuevas, que son los cuadros vivientes. Pero eso sería lo que es la procesión. Y el tema de los estacioneros, como agregando un poco a lo que dijo Maca, ya te compartió todo lo que hacemos, digamos, todo el itinerario de esa procesión. Y también, como te decía, a la PEPU, que fue un elemento estético que se fue encontrando, manuales, algo artesanal, que tiene todo ya el mensaje de lo que es hacer. Imagínate hacer esos 20.000 APPU, o sea, eso lo hicieron personas con la mano, ¿entendés? Todo eso, la manera de hacerlo, ese gran trabajo, todo lo que él fue buscando de repente es el concepto del trabajo grande, manual y también estético o
por ejemplo, utilizar los elementos de las reducciones o utilizar los elementos de su propia infancia. Así también lo de los estacioneros tiene que ver un poco con que la tradición de ellos se estaba perdiendo. Entonces, esto de traer una Semana Santa como era antes, ¿verdad? Eso que ya se estaba perdiendo, tiene mucho que ver también con la tradición que ellos iban llevando. Como a mi papá le interesaba mucho rescatar eso. Y él les había encontrado con mi mamá en Luque a un grupo que sigue viniendo, porque ellos estaban cantando en una casa, pero mi papá siempre describe como medio a escondidas, ¿verdad? Porque ya no era algo que estaba, ya se iba perdiendo eso, entonces ya era de repente, no sé si algo ridiculizado, de qué manera decirte. Entonces mi papá escucha, se baja, se acerca a ellos y les pide escuchar su canto. Y a ellos les dio un poco de vergüenza eso, ellos también me cuentan eso siempre. Y a partir de ahí, él les dijo, yo hago esta celebración y yo quiero hacerles un escenario a ustedes, porque ellos habían perdido ese escenario, ellos habían perdido ese lugar. Y lo de los estacioneros es mucho una tradición que se va de, por ejemplo, yo soy un estacionero, mi hijo es estacionero, mi nieto es estacionero, o sea, pasa así también, ¿verdad? Como un legado para ellos. Entonces él les dijo, yo le quiero construir un escenario y ustedes van a ser ahí protagonistas. Entonces, desde ahí, el mismo grupo de Luque, el mismo grupo de Areguá, está viniendo. Creo que es desde el 94 más o menos que ellos vienen. Yo desde el 95 ya tengo fotos de la participación de ellos. Y bueno, eso es lo que quería agregar respecto al canto de ellos, que es muy, muy importante dentro de lo que es la obra del Viernes Santo. Buenísimo, buenísimo y gran aporte contar un poco cómo nace todo esto. Entonces me cuenta Macarena el tema de los cuadros vivientes y lo que decía la última cena es el material que nosotros tenemos. Sí, los cuadros vivientes empezaron en el 2003. Ya venía 11 años haciendo la Semana Santa de una forma, viene creciendo, ¿verdad? Y él siempre sentía que cada año tenía como que, si bien nunca necesitó hacer publicidad de lo que era Tañanando, los medios se acercaron y gracias a los medios se conoció más y fue creciendo gradualmente. Mi papá siempre veía que era importante cada año no, no, crecer también junto con la obra, ¿verdad? Y en el 2013 se le ocurre hacer obras del arte universal dedicadas a la pasión de Cristo, pero con personas de Tañanande en un escenario. eh, entonces empezó con obras como El Descendimiento, Crucifixiones de Van der Weyden, de Rubens, de pintores del Renacimiento más que nada y del Barroco. Eh, y entre esos, la más icónica de Tañerande, que es la última cena de Leonardo da Vinci. Todo representado al principio por gente de Tañerande. eh, y fue, creo que otro elemento más para que vaya creciendo también la cantidad de gente que venía a Tañerande. Él era un trabajo que a él le permitía cada año en esa parte que al terminar la procesión, la parte tradicional que para él era la más importante, ¿verdad? Que quería cuidar y mantener. Entonces, en los cuadros vivientes donde él iba trabajando la creatividad para ir cambiando cada año, sumando cosas, viendo eh, lo que más le gustaba era, por ejemplo, trabajar con sus personales el tema de la luz y entender que tal tipo de luz se parece más al Renacimiento o tal tipo de luz más contrastada entre luz y sombra, una más direccional es una luz barroca, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso siempre él contaba, ¿verdad? Que iban aprendiendo y también el tipo de vestuario que hay que usar. Y, y este año queremos también presentar cuadros vivientes. Yo desde el 2000, él empezó en 2003, yo desde 2010 que empecé a trabajar con él en los cuadros vivientes, convocando a los que iban a participar, buscando las obras, la música, investigando un poco sobre la época eh, y también eh, creando en algún momento obras propias ya como cuadros vivientes. Y
En este año queremos incluir también eso, eh, a partir de la última cena de Leonardo da Vinci, que fue la obra que tuvo que representar todos los años, porque era la obra con la que la gente más conectaba. Y a él le importaba mucho eso. Le importaba muchísimo conectar con la gente. Eh, entonces, a partir de esa obra vamos a crear los demás cuadros también y hablar de todo ese proceso de la pasión. Es impresionante eso que contabas de la luz, ¿no? Es algo muy de los artistas, ¿no? Cómo se refleja la luz en los cuadros y llegar a ese detalle de querer identificar, digamos, si es barroco, si es renacimiento, es muy sutil y demasiado increíble, ¿no? Qué bueno que cuentes eso porque no lo sabía. No sé si me va a contar algo sobre los retablos, porque a mí me gustó mucho, a todos nos impresionan los retablos y también hay como el material se cuenta en este documental, un poco tiene que ver también con la conexión con los campesinos, con esta agricultura familiar y todos estos productos que son de ellos, ¿verdad? Que finalmente se convierten en una obra de arte. Puedo pasar de los cuadros vivientes al retablo justamente porque de ahí nace, digamos, de la experiencia con los cuadros vivientes, después vino la idea de hacer un retablo. En el 2003, cuando empezó mi papá, o después cuando se incorporó Macarena, yo tenía 5 años. Entonces, más que nada conocí los cuadros vivientes participando. Yo le pedí a mi papá que me dé un papel y estábamos yo y estaba alguien detallando y estaba alguien compañerito. O sea, fue muy así también la participación. Era muy que él le veía a una amiga mía, le veía a alguien en la calle y le decía, vos tenés cara de tal. Por favor, déjate la barba, por favor, ¿verdad? De repente empezó con una participación así y después eso fue como teniendo ya mucha fama, la gente venía porque era la parte en donde él podía crear. La procesión, como te dijo Maca, era como la tradición, el ritual que se mantenía tal cual era antes. Y esta parte de la representación de la pasión y muerte de Cristo era la innovación, donde él jugaba, donde él adaptaba obra de tal o tal artista, donde él hacía lo que quería, ¿verdad? Entonces estaba ahí toda esa expresión y a la gente le empezó a gustar tanto que cada vez venía más y más gente de repente a sumarse a los mismos cuadros, de repente ya venían grupos de chicos de otras partes como queriendo interpretar los cuadros vivientes. Todo eso fue creciendo desde los mismos actores, o sea, internamente, y también en el público. Entonces de repente ya pasaba que el público se quedaba horas frente a los cuadros para poder tener una vista, la vista que todos quieren, ¿verdad? Para poder ver esos cuadros. Y era tanta ya la cantidad de gente que uno tenía que reservar su lugar y de repente no podía ya hacer la procesión. O sea, uno tenía que elegir o hago la procesión o me quedo sentada 8 horas antes acá para poder ver el cuadro de frente en el mejor lugar. Entonces, pasó un poco eso y pasó un poco que ya no se veía siquiera por la cantidad, o sea, eso creció mucho sin que, sin que esté controlado, ¿verdad? Porque todo es en un ambiente natural, en el patio de nuestra casa más o menos, no es que está armado así como un cine programado de este tu asiento y no está todo, no tiene toda esa organización. Entonces, en un momento en que creció tanto, en que la gente ya no podía ver, en que ya se tapaban los mismos cuadros evidentes porque se acumulaba la gente en esos espacios, entonces a mi papá le vino la idea también de hacer algo que se pueda ver de todas partes, teniendo en cuenta ya la multitud que llegaba. Y a partir de ahí nace el primer altar, que fue en el 2014 realmente, en el 2014. Y ese altar es el de maíz y cocos. Se repite después no se repite porque se hace otro diseño, pero también se hace en el 2015. En el 2014 se hace el altar y se hacen muchos cuadros vivientes, casi como despedida, te voy a decir. Es como que dice, bueno, voy a hacer todos los cuadros vivientes porque después voy a ir experimentando con estos altares, con estos retablos que están al alcance de todos, de la vista de todos. Entonces no hay como un empujón, no hay como yo necesito ver acá, desde acá. Entonces, en el 2014 aparece el primer retablo, en el 2015
se hace de nuevo un retablo de maíz y cocos y otros frutos, y ahí es que le llaman a, como va a venir, como se prepara la visita del Papa, le llaman a pedir que ese retablo, para pedir llevar ese retablo a Ñuguazú. Y bueno, primero por la cuestión de los frutos iba a ser imposible porque no es algo que aguanta el tiempo, ¿verdad? Pero después ahí vuelve también la cuestión del trabajo, ¿verdad? Lo que se haga para el Papa va a tener un valor porque el trabajo, porque el esfuerzo que se haga en todo ese trabajo va a ser para su venida. Se planteó, o sea, mi papá en vez de llevar y transportar, cosa que tampoco iba a ser posible, pero transportar el mismo retablo que ya había hecho para un Viernes Santo, lo que quería era construir uno para la venida del Papa. Y le dedicó meses, y le dedicó un diseño especial, le dedicó un tamaño distinto. Entonces, de ahí nace o ahí sale el altar para el Papa, que fue como el más popular de sus retablos. Y enorme, y además con un impacto mundial, pues, obviamente por la venida del Papa y todo lo que significó esa caravana, esa gente que prácticamente iba saludando cuando iban llegando, esa expectativa, realmente fue impresionante, ¿no? Noticias en todas partes del mundo. Y cómo, no sé quién de las dos me va a hablar del retablo de Chiquitunga, que también fue toda una, una cuestión donde, por lo que le escuché a tu papá, como que se conectó mucho con la historia de Chiquitunga. Y quiero que me cuenten también la cuestión de los rosarios, porque fueron miles de rosarios finalmente para poder hacer este retablo gigantesco. Investigamos mucho sobre la historia de ella y ahí especialmente la historia de ella como enamorada es la que más le tocó el corazón a mi papá. Todos realmente nos conectamos mucho con ella por esa historia. Y él, con el caso del retablo del Papa, eh, lo importante ahí fue que él logró que la gente sí se sienta parte de esa obra, que los paraguayos hayan sentido que era su retablo, ¿verdad? Era el retablo de todos y no de un artista nomás que fue ahí a colocar y que pintó lo que sea. Cada uno colaboró con las firmas en los cocos, ¿verdad? Pidiendo cosas. Entonces era el retablo de todos. Y eso fue, creo que la parte más importante de la obra. Entonces él quería volver a que ese mismo sentido tenga este otro retablo de Chiquitunga, entonces pidió que la gente done los rosarios. Y los rosarios son, si bien son algo material, ¿verdad? Tienen una carga de fe encima y de pedidos y de muchas oraciones, de muchas intenciones encima. Entonces, es un elemento importante para el que es creyente y para el que es católico. Y empezamos a recibir en enero un montón de rosarios y empezábamos a clasificar acá en el pasillo de mi casa y era, no sé, un pasillo de 30 metros o 20 metros lleno de rosarios en una mesa y nosotros clasificando por colores porque teníamos que hacer el rostro a partir de toda esa clasificación. Y Fueron, una vez más se pudo. sí, perdón, creo que fueron como, corregime Almudena, creo que fueron como 70.000, decía tu padre Rosario, y es una cifra tremenda. Sí, así fue. Y se pidió menos, o sea, se pasó, digamos, el monto, entonces se llegaron a hacer otras partes que no eran el rostro mismo, pero que acompañaban al rostro, lo iban decorando y que se expusieron también en en su beatificación. Y no solo eso, sino también las cartas que llegaban, porque la gente mandaba su rosario y esos rosarios tenían historia. Entonces mandaban con una carta y decían, este es el rosario que yo recé por mi papá cuando él estaba en esta situación. Entonces, todo eso formó parte del altar, del retablo que se le hizo a Chiquitunga en su beatificación. No quedó ninguno fuera, pese a que se pidió para el rostro nomás, no quedó ninguno fuera. Se pusieron todos, estuvieron todos presentes ese día. ¿Y él estaba como ansioso o nervioso? ¿Cómo era él en ese proceso ahí cuando tenían que armar para el Papa y después para el Chiquitunga? ¿Cómo él estaba? Con el retablo para el Papa, el clima nos acompañó,
estuvieron 15 días instalando en Iguazú y fue todos los días de lluvia. Eh, y como todos los años, la Semana Santa también es lo mismo. Se vivía con muchos nervios, él vivía con muchos nervios porque, sí, porque depende del clima todo ese trabajo. Pero en el caso del retablo de Chiquitunga, había que descubrir el rostro de una manera exacta y precisa, que era primero bajar un telón que estaba por el rostro, y como tenía rosarios, él tenía miedo que queden enganchados, el que la tela quede enganchada, y después recién se abría el segundo telón. El primero bajaba y él caía al piso, y el segundo abría los costados. Entonces él estaba, ese día estuvo nervioso todo, o sea, cada segundo, porque no sabía si iba a caer bien ese telón, porque tenía miedo que se enganche por algún rosario. Y bueno, cuando empezaron a leer todo ese escrito que se lee antes de descubrir la imagen, era el momento así. Bueno, Almo estaba con él más cerca y ella te puede contar, pero Yo también tuve esa sensación, perdón, cuando se iba a abrir el telón, digo, ¿qué va a pasar aquí, no? ¿Qué momento, Almo? Sí, yo estaba con él porque yo le seguía ya en ese momento con la cámara y todas las personas, todo su equipo estaba por encima del andamio, estaban como trepados haciendo el mecanismo de abrir y él estaba como esperando a escuchar la palabra precisa para poder hacer caer primero lo que iba antes y después correr, el momento exacto de correr las cortinas. Y entonces, esto que a él le ponía nervioso, que no caiga todo, que se trabe, que demás, fue una cuestión de un sonido. Él estaba atrás y cuando da la señal, escucha la caída así, ¡tras! Y por eso sabe que salió, ¿verdad? Que funcionó. Y entonces se queda un poco tranquilo así, con esta expresión. Y después le dice, ahora. Y ellos van moviendo y él solamente tiene de referencia la reacción de la gente. Que yo creo que es algo que describe toda la obra de mi papá, ¿verdad? Pero en ese momento fue muy emocionante porque él sabe que ellos están moviendo porque dio la orden, pero seguía detrás. Y lo único que escucha es el griterío de un estadio, además, que empieza a aplaudir, que empieza a gritar y sabe, por ende, que salió bien, ¿verdad? Y recién ahí él se va con todo con lágrimas, va a ver la imagen y nada, como la gente se estaba abrazando, todo el equipo se empieza a abrazar, empieza a llorar y es muy tierno porque ellos no veían cómo hicieron, pero sabían por el sonido de que eso salió perfecto o de que lograron o de que cumplieron la misión, ¿verdad? Porque para eso era lo que tenían que lograr en la gente. Y la verdad que salió hermoso, sin ninguna duda. Quiero ir despidiéndome con algunas palabras de Coqui, justamente. Al preguntarme los periodistas, ¿qué dijo el Papa? ¿Qué dijo el Papa? Le digo yo, qué gran trabajo hicieron. Y me acordé de la torta que hicimos con mi mamá en los 15 de mi hermana. Fue como si se cerrara el círculo, ¿verdad? Y que ese era el valor, ¿verdad? El esfuerzo, el trabajo, la participación de la gente, la verdadera obra de arte. Así que gracias, chicas, por el tiempo. Es un placer poder tenerlas aquí, que la gente las vea, que las conozca y que sepan que ese legado, esa estirpe Ruiz artística va a continuar a través de ustedes. por Gracias la por este charla. espacio para recordar a papá. Sí, exactamente. También te agradezco porque nos trajiste a la memoria muchos recuerdos muy lindos. Gracias. Gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Entonces estuvimos con Macarena Ruiz y Almudena Ruiz
y nosotros hacemos una breve pausa y ya volvemos. Bueno, qué lindo es ver a Coqui Ruiz con su pelo largo, con sus historias, cómo arrancaba, toda la historia de esas velas, de la Pepú, las historias de los cuadros vivientes, una hermosura, el retablo del Papa, una cosa impresionante realmente, lo de Chiquitunga, bueno, realmente muy bonito. Este documental está disponible también en YouTube para los que quieran ver de forma completa, digamos, ¿no? Porque como ustedes saben, de nuevo agradeciendo mucho a la productora Tana Shembori y Juan Carlos Maneglia, dos queridos amigos. Me olvidé de recordar que está por Hey Soul ahí sonando de fondo. Vamos a hablar ahora de la Pascua Dolorosa. Carlos Hortellado, querido. Mucho gusto, Leo. ¿Cómo estás, Carlos? Estamos acá. Bueno, gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de un tema que es duro porque tiene que ver con una represión muy grande que ocurría en el año 76. Si me permitís, nosotros preparamos un material breve de lo que son las ligas agrarias campesinas, porque si no la gente por ahí que no sabe de qué me está hablando, bueno, le estamos hablando brevemente de esto. Adelante. Las ligas agrarias cristianas fueron organizaciones de campesinos de inspiración cristiana que surgieron en Paraguay alrededor de 1960, inspiradas por sacerdotes comprometidos con la pobreza rural y el Concilio Vaticano II. Buscaban mejorar su situación socioeconómica mediante la práctica de la solidaridad y la cooperación, aplicando las enseñanzas del Evangelio. Las LAC se organizaron en comunidades eclesiales en varios departamentos del país y aspiraban a construir un modelo de sociedad diferente y más justa. Aunque no nacieron como un movimiento antidictatorial, su propuesta de autogestión y economía solidaria, inspirada en valores cristianos, fue reprimida cruelmente por el régimen estronista, especialmente en la Pascua Dolorosa de 1976. A pesar de su desarticulación, las LAC se consideran el germen de los movimientos campesinos posteriores en Paraguay. Bueno, el texto es de un libro de Telesca y las imágenes son de un libro de Margarita Durán. Carlos, 49 años se cumplen de la Pascua Dolorosa. Contame de tu padre. ¿Quién era tu padre? Bueno, Silvano Hortellado Flores era un campesino, era un líder, digamos, que tenía un sueño diferente, ¿verdad? Un trabajador, ¿verdad? Una persona honesta, solidario. Yo de acuerdo al testimonio que recogí, ¿verdad? Ya siendo, pues yo en esa época tenía 3 años. En el 3 años. 76 yo tenía 3 años, entonces hablando también con los amigos, parientes, también empecé a conocer lo que era mi padre, ¿verdad? Era un tipo muy solidario y era un tipo que trabajaba 24 horas. Era un tipo muy trabajador. Él tenía un tractor, él se dedicaba al cultivo de arroz, al cultivo de algodón y prácticamente el tipo trabajaba 24 horas. ¿Y cómo se involucró en las ligas agrarias campesinas? Bueno, en realidad es la liga, él es oriundo él es roceño, ¿verdad? Pero la Liga Agraria empezó realmente en Santa Rosa, hay un campo comunal. Y ese fue el comienzo, ¿verdad? Digamos, del comienzo de... Ellos empezaron a organizarse para defender ese campo comunal. Un grupo de seccionaleros que querían acaparar, entonces en ese sector la gente trabajaba, ¿verdad? Tenía su ganado, si alguien cultivaba arroz, o sea, no había problema. Él tenía su cultivo de arroz ahí, en esa zona, se llamaba San Juaruá, la zona. Entonces, bueno, él empezó un grupo grande de Santa Rosa, Constantino Coronel, un grupo grande, ponerle 35 familias. Que formaban parte ya se ensamblaron a las ligas. Exactamente, se organizaron ellos. Empezaron a hacer un trabajo de minga entre ellos, el trabajo de común, ¿verdad? Cultivaban entre todos, en época de cultivo entre todos, el trabajo era todo junto, ¿verdad? Entonces, en Santa Rosa, por ejemplo, hay una propiedad que era de los jesuitas, hay 200 hectáreas de tierra, entonces ellos se fueron a trabajar en ese lugar, todo el trabajo en común. Tenía su almacén de consumo.
tenía su propia cooperativa, tenía su propia escuelita campesina. Ese era el método de trabajo entre ellos. Entonces, el sistema de trabajo era la misma. ¿Y qué daño podía hacerle eso al estronismo, digamos? Bueno. ¿Por qué Stroessner estaba tan preocupado al punto que va a asesinar a tu padre y a otras personas también, a torturar? Bueno, te voy a decir la realidad, el tema es negocio, ¿verdad? Como que esa organización era un trabajo en común. Hay varios seccionaleros que se dedican a la compra de algodón, por ejemplo. Sin embargo, papá, con su grupo con su equipo, ellos automáticamente, la cosecha de algodón se juntaba en un solo lugar y se llevaba directamente a Pilar. Ese era el trabajo de ellos. Es un trabajo bien organizado, ¿verdad? Entonces, eso era un problema para los comerciantes de la zona, era un problema para los seccionaleros que acaparaban el trabajo le daban crédito a los campesinos. Entonces llega época de cosecha y prácticamente su producción, o sea, no tenía... Pero llegar al punto de querer matar a alguien, Carlos. Y bueno, eso justamente es lo que yo me pregunto. ¿Hasta qué punto uno puede ser tan sanguinario, verdad? Para ir a aniquilar y matar, porque el caso nuestro, pues, yo voy a tipificar como un saqueo y muerte, ¿verdad? El papá un miércoles santo, en pleno Semana Santa, mamá estaba haciendo chipa, ¿verdad? Recordemos la fecha. 15 de abril de 1976. Un 15 de abril, que cayó miércoles, le matan a tu padre. Un miércoles santo, ¿verdad? Se fueron un grupo de policía. Primero, imagínate lo que es. A papá le hizo... A la mayoría... Perdón que te tenga que preguntar esto, Sí. Sabes que es parte de la historia que queremos que la gente se entere. Sí. Yo sé que es difícil para vos a pesar del tiempo, como es lógico. Contame las circunstancias. Bueno, se fueron, ponerle a la 1 de la noche, un grupo de policías. Primero al comienzo era, imagínate, ¿no? El comisario de la época, el señor Néstor Segovia, era amigo de infancia de papá. Amigo de infancia, imagínate hasta qué punto uno tiene que ser. El estronismo le pervirtió, digamos. Matarle a tu propio amigo de Claro. infancia. ¿Verdad? A papá le hicieron una jugada muy, digamos, en esa época le mataban a la gente que algo tenía. Eso hay que tener en cuenta también. A los dirigentes por ejemplo, el caso de papá, él tenía un tractor de 1 año de uso, tenía su cultivo. El comisario, o sea que el domingo de Ramos, un domingo le mandó, papá tenía un socio que era un tal Domínguez, le dijo a papá, yo le quiero dar mi parte al comisario porque él tiene personal y yo creo que van a trabajar mejor. Papá se fue a hablar con el comisario porque era su amigo de infancia. Y supuestamente este señor le transfirió, ¿verdad? La mitad de su arrozal. Entonces, sin problema, se fueron a hablar, ¿verdad? Con papá, su amigo, socio, amigo de infancia. Totalmente se planificó. 2 días después, el mismo comisario se fue en casa y él sabía, ¿verdad? Entonces, un miércoles, y papá no salió, él estaba. Mamá salió, o sea, le habló de Hipórigo, Añeta Guaraní, beso campesino, campesino, de Hipórigo don Silvano, amba y con de yo y don Segovia, ellos una pues ve que tomamos, o sea, ellos que estaban en 10, no, se arecó orden a detener a su subversivo comunista, de manera, su socio de infancia, amigo de infancia. Papá no salió. Ponerle que 45 minutos hicieron de Napere, abrieron la puerta, los güerutas refuerzo. Y bueno, tal hecho ocurrió. Después de 45 minutos, casi más de 100 soldados, allá, con todo su aparato, y ellos empezaron a ametrallar la casa. Prácticamente para liquidar a toda la familia. Y gracias a Dios, por lo menos nuestra casa
tiene 2 piezas nomás grandes. Una pieza estaba lleno de cultivo, poroto, maíz, o sea, algodón. Y gracias a Dios, por lo menos os serví para como trinchera. Porque empezaron a ametrallar la casa y ahí papá le habló. Vio donde se voy a andar cobarde te dice eso. Se cuál cosa familia a pesar de eso. Ande arriba por te por bien de ayuda de diabe. Y ahí él por todo la balacera que había, él salió. Y nosotros salimos de todito detrás de él. Según me comentaron, yo salí con un hermano que tenía 27 años, ¿verdad? Y prácticamente eso le sirvió a él como protección, ¿verdad? Nosotros salimos como todos los hijos, estábamos orando. ¿Y dónde le llevaron? Él salió de mi casa, ¿verdad? Y a 2 cuadras a él le agarró. O sea, le ataron por un planta hasta ahora hay un planta de timbo, fero planta, pero de pie y mano. Y vos sabés que, o torturazo, y eso es porque mi hermano vieron. Yo no puedo mentir, ¿verdad? Yo salí con mi hermano, pues en ese episodio pero nosotros estábamos a 20, 30 metros, había una plantación de mandioca, estábamos ahí, y con piola, y le ataron por una planta y le torturaron. El pecho de papá, golpes. El pecho de papá, yo por lo menos tengo como si fuera como un sueño, ¿verdad? Por lo visto que uno ya 3 años ya por el golpe que tenía. Y a él la única herida que, aparte de los golpes que tenía, ¿verdad? Tenía una herida acá. Y yo hice mi investigación, ¿verdad? Pues pero, a ver, Carlos, él murió entonces torturado a golpes. Torturado, en definitiva torturado y fue ejecutado. Ejecutado con balas. Fue el final. Ese fue el final. Le dieron un tiro de gracia acá. Yo conozco ese timbó que vos decís, yo estuve también. Sí, ya por le dieron ahí. un tiro. Es como una plaza nosotros no sabíamos si era un yatagán, ¿verdad? Pues él tenía una herida acá. Una herida acá. Y yo, de acuerdo a versiones que recibí, hablé con un soldado que se fue a. Pues yo trabajé en Verdad y Justicia, ¿verdad? Justamente para recoger testimonio y demás cosas. Y yo hice el trabajo de buscar testimonio de victimario y de víctima. Y hablé con un soldado que se fueron en esa represión. Y él me dijo, de cuán la verdad será. Neto Cebolla, hombre, eso es un tiro de gracia. Hay que recordar, vamos a hacer una pausa, Carlos, que en esa época, en aquel lugar, fueron también Saprissa, Cururupiré, un montón de torturadores habían ido a misiones. Todo el aparato. Todo el aparato. Cururupiré, Saprissa, el general Sánchez, que era el famoso, el que comandaba la parte militar. Así que todo el aparato todos represivo. Todos se fueron para liquidar, por decir así, a las ligas agrarias, que de hecho, de alguna manera, esa represión fue tan fuerte que hubo más de 3.000 detenidos en las cárceles de Asunción luego, y del interior lo que había en esa operación, digamos, sí, donde ellos pensaban descabezar. En el libro de Telesca se habla de que eran consideradas, estoy leyendo aquí, las ligas agrarias eran consideradas un arma peligrosa contra el Estado. ¿Y saben cuál era esa arma? La solidaridad y el amor. Y eso es lo que tenían miedo el estronismo, de la solidaridad y del amor que se profesaban en estas ligas, donde eran, como estaba explicando Carlos, campesinos que trabajaban casi en una especie de cooperativa. Vamos a hacer la pausa y ya volvemos. Bueno, estamos hablando de la Pascua Dolorosa con Carlos Hortellado. Carlos, decíamos que en ese momento del 76 fue como prácticamente se descabezó todo lo que tenía que ver con estas ligas agrarias, que ya explicamos un poco cómo era el funcionamiento, y si no, busquen más información ustedes. ¿Por qué Misiones era el epicentro? ¿Por qué pensás que ahí era como el epicentro? Y bueno, es más bien porque ahí empezó, yo creo que le molestó al sistema de trabajo, no hay otro. El sistema de trabajo y la gente era muy organizado y era un peligro para el sistema. Yo no tengo otro, para el sistema pues
como ahora, si vos sos opositor sos de izquierda, si vos sos contra del gobierno sos comunista, entonces cambian nomás de discurso, ¿verdad? Y Misiones era un grupo, ya es gente muy organizada, gente muy valiosa, mujeres que trabajaban, hombres, así como papá. La mayoría, imagínate, papá tenía en esa época, él murió a los 39 años. 39 años él tenía. Qué joven, Dios. Y la mayoría de los dirigentes, ponerle que Alejandro Falcón era un futbolista del Club Hércules. Él fue ejecutado como papá. Tenía 24 años. Qué bárbaro. Los 4 hermanos López. Imagínate, los 4 hermanos López que fueron desaparecidos. Santa Rosa tiene casi 7 personas, 2 ejecutados y 5 personas desaparecidas. Que también habrán sido ejecutados, ¿verdad? Y sí, son ejecutados, ¿verdad? Hay dos hermanos Roda. Yo te quiero comentar nomás, el Guaraní Estepa. Sí. Los 2 hermanos Roda, así como papá tenía su arrozal hacia Zapatero Cue. De Picuajo, Yucaso y uno de los hermanos, Japijo Picá, mi hermano y le llevaba con un palo y recorrían por la calle. Y eso era como si fuera para pea peligata, pecha y cota pendereje, la peña metellero en la comunista. Ya. Y después toda la familia dejaron sus casas, perdieron todo. Los hermanos López perdieron todo, se fueron a Itapúa, igual fueron perseguidos. La familia Rolón, Martín Rolón, que era amigo de papá, un músico, era artista, él fue desaparecido. Su hermano Santiago, o sea, toda una familia, hasta a su papá que tenía era prácticamente anciano, pues, pasó por emboscada. Su papá y o sea, le aniquiló a toda la familia. No es o sea, lo que es aniquilar la familia. Igual, en mi caso, por ejemplo, sí. Muchas personas se fueron de Santa Rosa, se fueron, ¿verdad? Y yo también digo, es por la valentía de mamá, pues nosotros prácticamente casi perdimos nuestra casa también. Casi perdimos, el único que prácticamente perdimos, el tractor. Yo te envié una foto, ¿verdad? Un tractor que tenía un año de uso. Perdimos todos los cultivos, perdimos terreno. La única cosa que teníamos era nuestra casa. Y uno de los seccionaleros se fue y le dijo a mamá, de menos de ese 150,000, vea oputata senero ese. Hande aceptaino gatu emeta senero en Becuña, mi hermana que tenía 15 años en esa época. De aceptaino se vea emeta senero en Becuña, allá puta derecho. Qué hijo de... Qué... Ese era el trato, ¿verdad? Y aparte de eso, ¿verdad? El sufrimiento que pasamos a partir del 76, ¿verdad? Yo personalmente puedo decir que a partir de ahí yo viví lo que era la dictadura hasta el 89. A mamá le llevaba presa cada 8 días. Presa religiosamente. Y para que la gente vea nomás. Eso es una forma de, ¿verdad? Amedrentar. Entonces, cada 8 días. Y yo era el menor de todo, ¿verdad? Ahora totalmente esparcido. Uno de mis hermanos se fue con otro mi hermana por todos lados. Cada ahora ya no hay ahora nacen más. Porque pues estaba con temor, ¿verdad? Pues cada cabrú ahora negativo pues estaba, ¿verdad? Y yo le acompañaba a mamá. Y o sea que en muchas oportunidades pasé tortura psicológica en delegaciones de San Juan Misiones. ¿Vos sabés cómo le hacían la tortura psicológica a mamá? Nemenati subversivo, comunista. Eres la nombre por nombre mandi para a mamá, que ella es ama de casa, una mujer trabajadora. Aparte, esas ligas agrarias que hablamos recién, que eran como una especie de cooperativa, ninguno era comunista. Claro. Había una enseñanza, digamos, incluso en guaraní, y eso fue muy bien aprovechado en el sentido que todo el mundo podía entender mejor, ¿verdad? El trabajo era directamente así como con locura. Se abrían a escuelas, educación. Totalmente era. Imagínate, yo digo que ese era el trabajo del gobierno. ¿Cuál es el papel de un papá? ¿Verdad? Darle educación a tus hijos.
darle techo si podés a tu hijo, darle una buena educación, una buena alimentación. Ese es el papel del gobierno. Sin embargo, los propios campesinos se organizan para sobrevivir como tiene que ser y se fueron a aniquilarle. Y de todas maneras te decía, Carlos, que a pesar de la aniquilación de las ligas agrarias, después fue un germen también para otras organizaciones campesinas que obviamente no tan rápidamente después se formaron. Claro que sí, se quedó. En todas partes vos siempre vas a encontrar un misionero, se quedó. Solamente que lastimosamente el sistema hizo bien su trabajo para aniquilarlo, pero hay una semilla. Claro. Hay una semilla y siempre yo decía, yo me acuerdo bien cuando se fue Pastor Coronel Montanaro, J.J. Neyaqué, en Santa Rosa para repartir víveres, en Santa Rosa. Yo para sobrevivir, yo era prácticamente el menor de todos. El Piru y el Majú, prácticamente la gente no me identificaba a mí que yo era hijo de Silvano, ¿verdad? Yo era el único que podía salir a vender cosas para sobrevivir. Pues nosotros pues, no teníamos vecinos, no teníamos amigos, no teníamos parientes, había guardia de seguridad. No, pasás ya a ser como una plaga más o menos, ¿verdad? Pues la gente un empieza... leproso de la comunidad. Claro. Entonces yo era el mitaí que normalmente mamá me preparaba chipa, cualquier cosa ella me preparaba para salir a vender y para sobrevivir. Y vos sabés que muchas veces, igual lo mitad cepilla, ajá. ¿Y cómo voy a poder ser lo mitad? En esa época yo no era Carlos, yo era comunista agraria I o agrariara I, ese era mi nombre. Yo me iba con mi canasto a vender, a veces, café con chipa a las 4 de la mañana. Al mediodía, jacuno a vender helado, a vender daipori trabajo donde ya podía a sobrevivir jamás. Daipori, heladero, chipero, mandioquero, tomatero, lo sobrevivíamos allá. Porque no teníamos nosotros apoyo. Te oigo. Solamente los sobrevividos de Cocumandá, prácticamente es un ejemplo de Cotipe, Jaime Menelado, años más, Comanda Ricue. ¿Y cómo fueron los años después de las ligas agrarias durante el estronismo, digamos? ¿Cómo fueron? Y vos sabés más que, allá de lo personal, digamos, ¿cómo fue? Y nosotros prácticamente hasta el gobierno de Lugo, prácticamente nosotros después prácticamente el sistema pues está instalado ahí. El docente que era su papá era sinalero, todo el sistema está intacto en cada comunidad. Por eso que en nuestro país no va a haber justicia. Nosotros en nuestro caso, por ejemplo, es uno de los casos más emblemáticos, porque fue un saqueo y muerte. Presentamos, ¿verdad?, en San Juan en el año 93 y nunca avanzó nada. ¿Sabe por qué? Porque los fiscales y jueces que están ahora eran hijos de nuestros victimarios. Claro. ¿Ya? Hijo de los Sánchez, hijo de los Poletti, hijo de... Entonces, ¿cómo va a avanzar la justicia? Nosotros llevamos en instancia internacional, ¿verdad?, en nuestro caso, hasta ahora no avanza nada. La impunidad es impresionante. Yo puedo decir que prácticamente hasta el 89 pasé de lo peor de mi vida. No tuve infancia, no tuve el cariño de un papá, no tuve la infancia de por lo menos para ir a jugar, no. Desde los 7 años empecé a trabajar. Desde los 7 años llevé un pedazo de pan a mi casa porque mi hermano, que era ya mayor, ya no podían salir. Ya no podían salir. Digamos, el nombre de tu padre queda no solamente en el recuerdo tuyo, sino también se hizo una memoria, hay una plaza. En realidad nosotros batallando, ¿verdad?, conseguimos en la época de Lugo, nosotros como familia y como organización, ¿verdad?, ya sea con el apoyo de Verdad y Justicia y también la época de Lugo, se logró conseguir, hasta ahora tenemos, por lo menos tenemos un instituto que lleva, Instituto Técnico Superior Don Silvano Ortillado Flores. Pero eso se logró, ¿sabe por qué? Porque Fernando Lugo, me acuerdo bien, me convocó a Hamburgo y Charoga. Hay un colegio en Santa Rosa. Dentro de ese colegio se le mató a papá, ¿verdad?
Y sabemos que hay un informe final que dejó 177 recomendaciones que nombre de colegio y de calles se le tenía que poner a los héroes, ¿verdad? Y Lugo en su época intentó poner ese colegio, o sea, sacó la resolución, pero se levantó toda la comunidad. Se levantó. Ese fue digamos, de 2008, la peor pesadilla y la peor revictimización, Claro. el peor momento que nosotros pasamos, porque todos los estudiantes, los profesores, ¿por qué? Porque va a llevar el nombre de Silvano y van a decir, ¿quién fue el señor? Un campesino. ¿Y por qué se le mató? ¿Y quién le mató? Y están todavía ahí. Eso no está en los libros de la escuela, ¿no? De educación paraguaya. No creo. No se habla de las No ligas se- no se agrarias, habla. no se habla de Don Silvano, ni No, de todos los que sí. en realidad hay muchas cosas, ¿verdad? Pero lastimosamente en historia, por ejemplo, en la escuela no, mejor esconder eso. Solamente en la historia va a poner la obra del general o Itaipú, Itaipú, pero todas las grandes obras. pero el resto de la historia. Pero esto es lo que hay que estudiar, bueno, nosotros por lo menos nos permitimos la oportunidad de hablar contigo, Carlos, y de rendirle un homenaje a todas las víctimas de las ligas agrarias, recordar ese momento doloroso, pero también importante para nuestras nuevas generaciones. Principalmente para la gente de ahora, porque es un país que olvida su pasado, es un país sin futuro. Tenemos que difundir. Yo siempre me voy en cualquier lado. No es fácil para mí empezar a contar mi historia, pero tengo que hacer. Tenés que hacerlo. Otra Claro que persona no va a... a mí, te comento, Leo, que a mí después, siempre me afecta y me afecta. Por supuesto. Porque una cuestión es como si fuera que voy a empezar a abrir otra vez una Todas las herida, veces. ese sufrimiento de años durante... Y yo te agradezco que Pero es mi obligación como hijo, es mi obligación como hijo y es también rendirle homenaje a papá. Él se enfrentó, dio su vida, su sangre porque quería un país diferente. Entonces yo no puedo tampoco ser indiferente a la decisión que él tomó. Él sabía, o sea, lo que enfrentarle a un sistema, tenés que tener pantalones. Eso no es de cualquier hombre. Eso él tomó la decisión. Yo vencer o morir. Me muero porque él fue torturado y se escuchó. JPM va a apoyar y él nunca se entregó. Peyucala Silvano Ortillado Flores, pero genio y llegan a esta vez. Ahí me ha ofrendado a base de vida por mi compañero y por mi país. Ese fue su último discurso que él. Y él cumplió. Cumplió, ¿sabe por qué? Para jurar, güey. Están en gente oye salvada, ¿saben? Yo no le puedo tampoco, pues mucha gente hay que ocupar su pellejo muchas veces, pero él murió y desde un comienzo, Catupe se yuca, pero algún día o germina llega. Y en ese sentido yo te voy a decir, el recuerdo que ahora se me grabó cuando se fueron Montanaro, J. Eugenio Yaque, PNGI, Penemando Andes y Don Silvano Ortillado Flores. Eso ponerle que fue 84, 85. Comunista subversivo. Umiani y familia Arena, Geño y Anaje. Y gracias a Dios, hoy tengo la oportunidad de estar presente acá. Y acá lo podemos contar. Gracias, Así Carlos, mismo. querido. Muchas Está- gracias está. por estar con nosotros. Hacemos una brevísima pausa, una breve pausa y ya volvemos. Les decía que íbamos a hablar sobre los 25 años de BBF y aquí está Lucy Aquino. ¿Cómo te va, querida Lucy? Muy buenas tardes, ¿Cómo Leo. estás? Un gusto de estar de nuevo contigo en este programa tan fabuloso. Igualmente, querida. Bueno, y ya arrancando la Semana Santa, así que podemos Sí. comentar un poco con qué significan estos 25 años, cómo nació BBF Paraguay, digamos. Bueno, es una larga historia, pero te voy a hacer súper breve. Sí. Surgió de una aglomeración de gente que quería hacer algo por este Paraguay, especialmente viendo la gran deforestación que se daba en la región oriental. Entonces nos unimos varias organizaciones de Paraguay, como 70 organizaciones entre universidades, productores, ONGs y mucho más, con con Brasil y Paraguay Ajá. y Argentina, para defender nuestro bosque atlántico, el Alto Paraná, que compartíamos con esos Claro, tres países. claro. Y el rango de deforestación, especialmente en Brasil y en Paraguay, se daba con toda la fuerza.
Y bueno, y se reúnen y después, ¿cómo se terminan asociando con esta organización mundial, digamos? Bueno, realmente la Asociación Mundial fue la que nos invitó a unirnos entre los 3 países para poder desarrollar una visión de biodiversidad, le llamamos, aunque la gente nos dice que hablamos en medio que en lenguas diferentes, ¿verdad? Pero es una visión. Queríamos ver un mapa de Paraguay, Argentina y Brasil que recuperaban sus bosques en la cuenca del Alto del Paraná especialmente. ¿Y ese bosque atlántico, queda algo del bosque todavía? Sí, tenemos aproximadamente, especialmente en la Argentina, más o menos 50% del bosque original todavía se ve muy bien en la Argentina. Sí. En Brasil, sin embargo, se ha deteriorado muchísimo, aunque ahora ellos tienen un programa de reforestación muy importante. Reforestación con especies nativas. Y en Paraguay... porque se puede recuperar, Lucy, ¿verdad? Porque yo, claro por ejemplo, sí. En Brasil, hablando de Brasil, recuerdo cuando fui a la Red do Globo, en la zona de Río de Janeiro, en un cerro, ellos nos contaban que estaba totalmente destruido. Eso fue una cuestión privada que hicieron, arreglaron, empezaron a aparecer entre comillas, los monos, y se pobló todo. Claro, y se que convirtió en una belleza. Y hay muchos sistemas de reforestación, ¿verdad? Uno es el confinamiento, por ejemplo, dejar de producir cosas exóticas, por ejemplo, y dejar que crezcan naturalmente las plantas. Y así los animales vuelven y así se convierte nuevamente en un bosque, bueno, va desarrollándose en un proceso de que le llamamos sucesión, ¿verdad? Entonces van recuperándose el bosque hasta el clímax, que es el bosque ya maduro, digamos, que donde viven la naturaleza mayoría, es increíble, sí, cómo increíble. Se va recomponiendo, pero nosotros los humanos somos difíciles de dominar. Bueno, y muchos hitos, campañas han hecho en estos 25 Así mismo años. Tuvimos muchas campañas con gente muy querida, como por ejemplo Chilaver, Luis Arán, Roque Santa Cruz, las Miss Paraguay, Yanina, hermosas. me acuerdo con Yanina. Sí, Yanina, y también la Domaniski. Exacto. Y bueno, fuimos haciendo un poquito de historia. ¿Y tenemos... cuáles serían los logros que vos recuerdes? Bueno, los logros son es muchos, que... ¿verdad? Pero para resumir. Sí, realmente empezamos a ver de otra forma también nuestro país, porque nosotros no nos queremos encerrar en solamente la protección, solamente la conservación, sino que el uso sostenible. ¿Cómo queremos ver nuestro país de aquí a 10, 20, 50 años? Entonces tenemos que tener un sistema de que ahorramos nuestros recursos naturales. Por eso es que nosotros decimos ahorrar el bosque, es no dejar de utilizar la plata que tenemos en el banco, sino que usarlo de manera sostenible, que todavía podamos tener esto a largo plazo. Entonces eso es lo que empezamos a hacer en la región oriental de nuestro país. Y fue fantástico, mucha gente se unió, hicimos una campaña muy fuerte, que es el pacto social, porque vemos que no solamente debemos estar involucrados los ambientalistas, sino que todos, los productores muy especialmente, las escuelas, las iglesias, todo tenemos que ver a nuestro patrimonio natural, porque es la base de toda la economía de una nación, ¿verdad? Por eso uno piensa también, Lucy, en los indígenas, ¿no? Como ellos han mantenido siempre, uno dice, bueno, por siglos se mantuvo, digamos, como ellos vivían armoniosamente, ¿no? Así no digo mismo. que vamos a vivir como antes, no estoy diciendo eso, pero digo Así nomás mismo. que se puede, ¿no? Sí, Y sí. ustedes trabajan en un país como es Paraguay productor, digamos. ¿Cómo hacen con esa relación como para hacerlo sostenible? Y trabajamos con todos, Leo. Trabajamos con los grupos indígenas, las comunidades locales, también trabajamos con los productores y tenemos varios programas con los productores. Originalmente, cuando empezamos con la producción, trabajar con los productores más grandes especialmente, o de mayor escala, digamos, empezamos a trabajar con los productores de soja en la región oriental y ellos mismos se interesaron especialmente en la cuenca del río Pirapó, en la cuenca del Ñacundaí, y con A Todo Pulmón, con tu papá, empezamos a trabajar también en el río Mondal. Entonces esas 3 cuencas fueron nuestros sitios pilotos y así fuimos subiendo hasta la parte del Cerrado. Hay ¿verdad? que entender que esos ríos y estas cuencas son importantísimas justamente para la producción. O sea, si eso se corta el agua, todo en cadena, ¿no? Así es, y el cambio climático que estamos viendo ahora es gracias a que estamos deforestando y estamos quitando
ese bosque que es realmente el que sostiene el clima en nuestro país. No solamente en nuestro país, en todo el planeta. Bueno, hay como un impulso cuando uno es más joven, digamos. ¿Cuál es el rol de los jóvenes de aquí para adelante, digamos, en el cuidado del medio ambiente? Yo creo que, no sé si hay más conciencia, porque siempre uno piensa eso, ¿verdad? Pero sí, todos fuimos más jóvenes y siempre queríamos hacer cosas, ¿no? Bueno, nosotros tenemos un equipo de voluntarios que van mermando a veces cuando tenemos más actividad, se suman más, pero tenemos un grupo maravilloso que es liderado por una de nuestras colaboradoras en la organización. Y bueno, tenemos reuniones con ellos, tenemos programas de educación ambiental que ellos acompañan y creemos muchísimo en la juventud. Hemos trabajado con la juventud desde el inicio y es nuestra mayor fuerza. Fuimos a colegios, también trabajamos con niños, ¿verdad? Claro. Pero hay algunas protecciones que tenemos que dar y tenemos que también involucrar a los padres. Entonces nuestra fuerza mayor realmente son los jóvenes. Y estabas hablando del impulso que fue el bosque atlántico, la región oriental, bueno, y hoy eso se traslada al Chaco, digamos, o sea, hay un gran trabajo que tienen que hacer y ustedes están trabajando. Bueno, nosotros trabajamos bastante con los productores de soja en la región oriental, especialmente en esas zonas que te comenté, sí, de los ríos, pero también trabajamos con otras organizaciones no gubernamentales como Buera Paraguay, la Reserva Maracayú, que es protegida por la Fundación Moisés Bertoni, y otras organizaciones que se fueron sumando para poder reconstruir este bosque atlántico que todavía está muy degradado, por cierto, y falta la implementación de las leyes forestales de aquellas personas que no dejaron las reservas que tenían que haber dejado. Entonces nos toca hacer una recomposición, una restauración de nuestros bosques. Pero en el año 2012 también entramos a trabajar en el Chaco con Bolivia y Brasil y trabajamos especialmente con los productores ganaderos. Claro. Y de ahí impulsamos un equipo muy lindo que le llamamos la Alianza para el Desarrollo Sostenible, justamente con fondos de la USAID, que ahora está cerrado en Estados Unidos, pero que podemos mostrar hoy cómo los productores se fueron adaptando a una producción más sostenible en el Chaco. Sí, y recuerdo que hablamos también de, por ejemplo, esas capacitaciones que hacen en estas ciudades que están en el Chaco, ¿no? Con el POUT y compañía, ¿verdad? Sí, no, eso fue fantástico. Y bueno, hoy trabajamos con otra organización. Nosotros no nos aliamos con uno solo, estamos con muchas otras organizaciones internacionales. Ahora estamos trabajando con TNC, The Natural Conservancy, que está trayendo muchísimas nuevas tecnologías para la recuperación de los paisajes, especialmente en la zona del Chaco, modelos de negocios más sostenibles, etc. Qué importante. Bueno, y sí, justamente me imagino, y con esto queremos ir cerrando, ¿cuál es la visión para los próximos 25 años? Bueno, tenemos una ley que sí, todas las municipalidades tienen que tener un ordenamiento del territorio. Eso. Queremos seguir adelante, queremos trabajar en todos los territorios y cada municipalidad tiene la obligación de tener este ordenamiento del territorio, porque tenemos que saber dónde vamos a crecer. Tenemos que tener áreas silvestres protegidas, tenemos que tener áreas de desarrollo, áreas de urbanismo. Entonces, todo se puede hacer, pero tenemos que hacerlo con orden. O si no, va a ser como te contaba la vez pasada cuando estuve también en tu programa, que hay ciudades que empiezan a hacer casitas alrededor y crecen los pueblos de miseria. Claro. Por eso necesitamos ese ordenamiento del territorio. Sin duda. Gracias, Lucy. Yo quiero decirle a la gente que es muy difícil explicar en 10 minutos que tuvimos todo el trabajo que hace WWF en estos años, y la fuerza que tiene esta señora es brutal. Ustedes no se imaginan, es incansable. Uno le llama y está haciendo, no para un minuto. Ojalá tuviéramos mucho más gente como Lucy. Gracias, querida. Gracias, Leo, y un placer estar aquí. Vamos a despedirnos nosotros en este comienzo de Semana Santa. Nos vemos el próximo domingo. Gracias. Chao.